Hola a todos, bueno, soy la doctora Claudia Padierna y el día de hoy les vengo a platicar de los efectos de la inmunomodulación en la regeneración tisular. Y bueno, más específicamente en pacientes que tienen heridas o quemaduras, pues sabemos que son pacientes que han sufrido trauma, repercusiones vitales, funcionales, estéticas y psicológicas. Y de repente se nos puede olvidar que el sistema inmunológico tiene un papel fundamental en la curación de estos tejidos. Entonces, por eso es muy importante conocer sus mecanismos y conocer con qué podemos contar para ayudar al paciente, ¿no? Con qué otras estrategias podemos darles. Y bueno, resulta que nosotros como mamíferos tenemos una tendencia a sanar imperfectamente y a hacer cicatrices. Esto muy probablemente se deba a la evolución en la inmunocompetencia, que si bien ha tenido un efecto positivo a lo largo de la evolución, resulta que en cuanto a la capacidad regenerativa, sí tenemos desventajas si nos comparamos con los peces o con los anfibios o los reptiles. Y bueno, también nuestra capacidad regenerativa se va perdiendo con la edad. Obviamente un feto tiene mucho más capacidad regenerativa a un niño recién nacido o a un adulto que esté entre los 30, 40 años, a un adulto después de los 60, en donde todavía vamos a tener más pérdida de la función. Y bueno, entonces podemos decir que el sistema inmune va a determinar la calidad de la reparación del tejido, la extensión de la cicatriz y la restauración de la estructura y la función. O bueno, si no hay restauración, pues la pérdida de esta, ¿no? Y como nosotros sabemos, tenemos la respuesta inmune innata y adaptativa, ¿no? Y la innata, como sabemos, son los mecanismos de protección con los que nacemos y la adaptativa son los que vamos desarrollando. Y la primera que entra en primer plano es la inmunidad innata. Aquí vamos a ver que entran los neutrófilos y también los monocitos y los macrófagos. Y estos se van a encargar de ocasionar una inflamación. Esta inflamación va a ser una inflamación estéril que me va a dar protección contra diferentes patógenos. Va a hacer que si mi paciente con quemadura o con alguna herida abierta, si está en contacto con alguna bacteria, virus, hongo, parásito, va a hacer que no ocasione enfermedad esta inflamación. Y ya después, en un segundo plano, vamos a tener la participación de la respuesta inmune adaptativa, sobre todo con las células T. Aquí las células T realmente ya su función va a ser más bien la de regular esta inflamación. Si bien al principio es importante la inflamación, después esta debe de ser controlada para que se pueda llevar a cabo la regeneración de los tejidos. Y esta parte es crucial porque si, por ejemplo, tenemos una expresión de células T con una fracción alfa-beta, vamos a ver que más bien nos va a costar más en este paciente tener una recuperación porque va a tener una función antirregenerativa, a que si el paciente expresa células T reguladoras y células T con fracción gamma delta, entonces vamos a ver que el paciente va a recuperarse mucho más rápido porque esta es una función prorregenerativa. Entonces, bueno, hablábamos de los neutrófilos y los mastocitos, que son las primeras células en participar, y estos, como decíamos, se van a encargar de la producción de sustancias antimicrobiales para matar diferentes patógenos. Van a iniciar el reclutamiento en cascada de los neutrófilos circulantes, es decir, no solamente vamos a tener la participación de los neutrófilos residentes, sino también van a llamar a más a través de los vasos sanguíneos. Se van a empezar a secretar una serie de citocinas y factores de crecimiento que a su vez me van a ayudar a reclutar a otras células para promover la angiogénesis, la proliferación de fibroblastos, las células epiteliales y queratinocitos. Y también estos neutrófilos, algo muy importante es que van a empezar a generar los NETs o las NETs. Los NETs son las trampas extracelulares de neutrófilos y como su nombre lo indica, son trampas que ponen los neutrófilos para atrapar patógenos. Entonces estas trampas son muy importantes porque igual van a ser un mecanismo de protección, pero resulta que, por ejemplo, en pacientes con diabetes se da una sobreproducción de estas trampas porque son trampas no funcionales. Entonces los neutrófilos, como ven que no están funcionando adecuadamente, empiezan a producir más y esto hace que vengan otros problemas como la aparición de trombosis. Entonces, por ejemplo, y también que favorecen que se perpetúe la inflamación y que los tejidos no sanen, y en pacientes diabéticos pues, que justamente presentan una lesión de pie diabético, esto hace que pues, puedan llegar a la amputación, ¿no? Justo por esta no regulación de los NETs.
También, bueno, decíamos que tenemos a los monocitos y a los macrófagos. Estos son expertos en la fagocitosis, son células carroñeras que se van a encargar de tragar todos estos desechos celulares de organismos invasores, de los mismos neutrófilos que ya están a punto de morir, entre otras cosas. Y estos también van a tener una participación muy importante porque van a regular justamente también ellos la inflamación. Y entonces, bueno, también tenemos que no solamente participan los macrófagos residentes, sino también los macrófagos circulantes, empiezan a llamar a otros. Y aquí el microambiente del tejido va a hacer que los macrófagos tengan diferentes alteraciones fenotípicas. Y entonces puede ser que mis macrófagos, por ejemplo, en un paciente con diabetes, tengan una expresión fenotípica hacia M1, en donde perpetúan la inflamación en este tejido. Y esto va a hacer que se exacerbe la herida y va a tener una función profibrótica. Por ejemplo, un paciente con un microambiente adecuado, un paciente joven que no tiene una enfermedad de fondo, es más fácil que exprese una alteración hacia M2 y me va a ayudar a la regeneración de tejidos y va a tener una función antifibrótica. Entonces, bueno, lo ideal es que siempre nuestros macrófagos se expresen hacia un fenotipo M2. Otras células que participan son los pericitos. Estos, van a contribuir a la reparación del tejido promoviendo la angiogénesis, pero también resulta que cuando estos son sometidos a una inflamación continua, en lugar de favorecer la angiogénesis, lo que van a hacer es que van a cambiar a una función fibrótica. Entonces también esto me va a perpetuar el daño en los tejidos. Entonces, por ejemplo, este mecanismo es muy estudiado en pacientes con daño a nivel pulmonar, en donde se activa esta función en los pericitos cuando no se logra controlar la inflamación. Las células dendríticas también son importantes. Estas van a regular sobre todo a los macrófagos para que se vayan, para que expresen ese fenotipo M2. Y bueno, pues ya, después decíamos que viene la participación de las células T. Las células T, igual decíamos, me puede ayudar a la regeneración del tejido, pero bueno, también puede tener una función antirregenerativa. Y aquí lo ideal es que se expresen células T reguladoras y también células T fracción gamma delta, que estas nos va a dar a su vez la expresión de diferentes factores de crecimiento, como el factor de crecimiento similar a insulina, factores de crecimiento de queratinocitos 1 y 2, e interleucinas y otras citocinas que me van a regular esa inflamación y que me van a llevar pues justo a la curación y a la resolución de la herida. En esta imagen podemos ver un resumen de lo anterior, en donde vemos que el tejido, hay un daño aquí al tejido, se forma un coágulo de fibrina, llegan los macrófagos, llegan los neutrófilos, empiezan a tragar este tejido debridado, se empiezan a secretar una serie de moléculas proinflamatorias, también se empiezan a secretar diferentes factores de crecimiento. Y después vemos que ya aquí, dependiendo si logramos controlar o no la inflamación, es que vamos a ir, pues se puede tomar uno u otro camino. Entonces, si no logramos controlar la inflamación, aquí las células proinflamatorias se perpetúan, los pericitos no cumplen su función de la angiogénesis, y se empiezan a tener una función profibrótica, hace que no haya una buena curación de los tejidos, que dure mucho más tiempo la herida pues abierta, que se formen cicatrices que no son deseadas, y a que sí logramos controlar la inflamación. Entonces aquí los pericitos vemos que sí cumplen su función de angiogénesis, se logran expresar citocinas antiinflamatorias, se da la producción de diferentes factores de crecimiento y se puede llegar a la regeneración del tejido. ¿Qué conclusiones y qué podemos esperar en el futuro sabiendo esto? Bueno, pues como sabemos, una gran cantidad de células inmunológicas e inmunomoduladores participan en todas las fases de la reparación de tejidos. Los mecanismos son muy complejos y estos van a cambiar de un tejido a otro.
Aquí vimos como en general, pero obviamente no es lo mismo este mecanismo en piel que en corazón o que en hueso, en una fractura, en donde, bueno, vamos a ver como células más especializadas y cómo van cambiando algunos mecanismos, ¿no? Es importante controlar la movilización de neutrófilos y sus funciones, y esta podría ser una estrategia efectiva. Los macrófagos tienen una participación crucial en todo el proceso, y el cambio del fenotipo de estos puede llevar a regeneración o fibrosis. Las poblaciones de macrófagos en neonatos obviamente tienen capacidades regenerativas, a diferencia de los adultos, en donde decimos que vamos perdiendo esta capacidad. Actualmente se están estudiando biomateriales que liberen inmunomoduladores que regulen la actividad de las células T. Otras opciones incluyen incrementar citocinas antiinflamatorias producidas por células T reguladoras, y la edad y las enfermedades subyacentes deben de considerarse para el diseño de estas moléculas. Entonces no es lo mismo, ya decíamos, no es lo mismo un paciente joven y sano o un niño recién nacido a una persona mayor de 60 años que tiene a lo mejor diabetes mellitus o que tiene hipertensión o alguna otra enfermedad crónico-degenerativa. Y aquí hay un término que se llama el inflammaging, que es en donde sí, después de los 60 años empiezan a darse una inflamación crónica que me va a llevar a enfermedad y que justo puede no favorecer en la curación de los tejidos. Y bueno, pues el desarrollo de biomateriales con moléculas específicas según tejido también va a ser algo importante. Entonces, bueno, pues como vimos, la evidencia sugiere que un control activo del sistema inmune es una estrategia terapéutica plausible para la regeneración del tejido. Pero bueno, ¿qué hacer mientras logramos tener estas moléculas y estos biomateriales? ¿Cómo podemos contribuir con nuestros pacientes? ¿Qué podemos ofrecerles? Bueno, pues tenemos otras estrategias. Entonces, yo les voy a hablar de 4. Una es el factor de transferencia, otra el extracto de placenta, los probióticos y los omega 3, y cuáles son los mecanismos por los cuales pueden ayudar a mis pacientes a tener una mejor resolución de sus heridas. Factor de transferencia. Bueno, pues el factor de transferencia es un extracto leucocitario dializable con un peso molecular de 10 kilodaltons. El factor de transferencia fue descrito en 1954 en Estados Unidos por el Dr. Lawrence, y el Dr. Lawrence lo único que quería demostrar era que la respuesta inmune de tipo celular se podía transferir de un individuo que la tiene a uno que no la tiene, y él utilizó un modelo en donde a un sujeto PPD positivo obtenía su factor de transferencia, se lo ponía a un PPD negativo y este PPD negativo se volvía un PPD positivo. Entonces, bueno, ya más adelante, como en los 70, se empezó a utilizar de forma terapéutica en diferentes padecimientos en donde estuviera relacionado el sistema inmunológico. Y bueno, pues vamos a ver cuáles son los mecanismos del factor de transferencia y cómo podría ayudarnos, ¿no? Este me va a ayudar a regular la respuesta inflamatoria, que vemos que es muy importante en los pacientes con heridas y con trauma. Me va a ayudar a incrementar los niveles de GMP cíclico en monocitos. También va a hacer que haya una mayor proporción del número de rosetas activas para linfocitos T. Va a incrementar la quimiotaxis para polimorfonucleares y va a regular la producción de diferentes citocinas. Va a regular la producción de citocinas pro y antiinflamatorias para que el sistema inmunológico funcione eficientemente, así también como de otras moléculas como interferón y osteopontina. Y me va a llevar también a cabo inmunomodulación sobre linfocitos T, B, T cooperadores, respuesta TH1 y TH2, o sea, todo lo va a regular. Aquí este es un estudio del 2020 en donde justo se quería ver si realmente el factor de transferencia tenía efecto inmunorregulador. Y entonces lo que hicieron fueron hacer cultivos celulares de linfocitos humanos y también de células de timo y de vaso de ratones. A estos cultivos se les estimuló con un lipopolisacárido y con concavalina E, se les hicieron cuantificación de proteínas, sobre todo que vieron cómo estaba la respuesta TH1, TH2, TH17 y los T reguladores, y después a la mitad de los cultivos les pusieron factor de transferencia, a la otra no le pusieron nada. Volvieron a medir las citocinas y lo que se dieron cuenta es que en los cultivos que estuvieron con factor de transferencia vieron que TH1 se regula, TH2 disminuye
interleucina 10, que es una interleucina antiinflamatoria, incrementa, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa disminuyen, que son principalmente proinflamatorios, y entonces vieron que pues realmente sí tiene esa función inmunorreguladora, ¿no? También tenemos al extracto de placenta. La placenta se ha utilizado durante décadas en China, Japón y Corea, en donde además lo tienen registrado como un medicamento para regeneración hepática. Y esta tiene funciones antiinflamatorias, cicatrizantes, antioxidantes y de regeneración. Y estas funciones, ¿por quiénes van a estar dadas o por qué no funcionan así? Bueno, pues resulta que el extracto de placenta tiene fracciones de hormonas, quimiosinas, factores de crecimiento celulares, interferones, neuropéptidos, interleucinas, betaendorfinas, que me van a ayudar justo a dar todas estas funciones que mencionamos antes. Y aquí tenemos dos artículos, uno con un modelo animal y otro en pacientes diabéticos. Y entonces en el modelo murino tenemos que a 10 ratoncitos se les dividieron en dos grupos, 5 en el grupo control, 5 en el grupo con extracto de placenta. A todos se les hizo una lesión en la espalda, se les tomaron biopsias, se midieron citocinas, se tomaba una imagen digital cada tercer día durante 2 semanas y al grupo que se le dieron placenta, lo que hacían era administrarle el extracto de placenta en los márgenes de la herida. Y lo que encontraron fue que después ya midieron nuevamente citocinas, o sea, fueron viendo todo esto, y lo que encontraron es que el grupo con placenta tuvo un incremento en el 6º día en el factor de crecimiento transformante y también en el 14º día del factor de crecimiento vascular endotelial. Y bueno, todo esto pues obviamente favorece la angiogénesis, favorece la repitelización y los ratoncitos tratados con extracto de placenta cerraron su herida mucho más rápido. Aquí en este otro estudio eran pacientes diabéticos con heridas crónicas ocasionadas por infecciones y aquí lo que hicieron fue usar un parche con extracto de placenta, un parche hecho de chitosan con extracto de placenta, zinc y cobre. Y bueno, antes de ponerle al paciente el parche, lo primero que hicieron fue medir la actividad contra bacterias. Eran contra E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, entre otras. Vieron que realmente sí inhibía el crecimiento bacteriano este parche. Se lo pusieron a los pacientes y vieron que la eficiencia de curación en los pacientes con este parche era de un 98%, que el parche tiene una actividad antioxidante y antiinflamatoria, y que además favorecía la angiogénesis, así como la producción igual de factor de crecimiento vascular endotelial y otros factores de crecimiento que favorecían la repitelización de las heridas. Este es otro estudio, un estudio hecho en la India de 2013, 100 pacientes que tenían heridas crónicas de más de 6 semanas. Se dividieron en dos grupos, 50 en el grupo con extracto de placenta, 50 en el grupo control. A todos se les tomó biopsia, cultivo, sensibilidad, radiografía, medición de la herida y se hicieron revisiones semanales y aquí el extracto de placenta fue de uso tópico. En 8 semanas vieron que el 67.5% del grupo con extracto de placenta mostró 50% más repitelización que el grupo control. Entonces, bueno, vemos que es una estrategia efectiva también el extracto de placenta. Ahora bien, los probióticos. Antes de hablar de probióticos, una introducción rápida. La microbiota, como bien sabemos, es el conjunto de microorganismos que residen en un entorno dado. Y la microbiota más rica, abundante y que tiene más funciones en el cuerpo, yo creo, y más interacción con el sistema inmunológico, es la de la microbiota intestinal. Y bueno, los probióticos son microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidades suficientes van a conferir beneficios a la salud del huésped, ¿no? Y si hay una disbiosis, pues lo que damos son probióticos. Los probióticos, les decía, aquí lo más importante es enfocarnos en que tienen una interacción muy importante con el sistema inmune, en donde me van a ayudar a que este funcione eficientemente y van a ayudar a regular la inflamación. Entonces, por eso es una buena estrategia. Aquí les presento un artículo en donde es un artículo de revisión de 7 estudios que incluyó en total 348 individuos
De los 7 estudios, 4 estudios reportaron resultados positivos. Ninguno reportó efectos adversos ni incremento en el tiempo de recuperación del paciente. Y lo que concluyó este estudio es que el área del uso de probióticos es promisoria, que obviamente se tienen que identificar el tipo de cepas involucradas, el tipo de herida y el contexto del paciente para un mayor éxito. Y en esta tabla podemos ver 5 de los 7 estudios. Ya no les quise poner los 7 porque eran mucho. Y entonces, bueno, el primer estudio que tenemos es un estudio de 2016 hecho en Egipto, en donde se dieron probióticos orales a pacientes pediátricos con quemaduras. Se dividieron en 2 grupos, 20 en el grupo con probióticos, 20 en el grupo control. La edad de los pacientes era entre 1 y 14 años. Y lo que se dieron cuenta en el resultado fue que hubo 10% menos injertos en el grupo con probiótico, así como una disminución en el tiempo de la curación de la herida, 16 versus 20 días contra el grupo placebo. 2018, un estudio en Italia, querían ver prevenir la diarrea asociada a antibióticos en pacientes pediátricos postquirúrgicos. Aquí hicieron 3 grupos, era un total, la población 90 niños. Se hicieron 30 en un grupo que recibió probióticos y antibiótico, 30 solamente antibióticos y otros 30 antibióticos y placebo, la edad entre 11 y 36 meses de edad. A estos niños les habían hecho una reparación de hipospadias y lo que se dieron cuenta es que los niños que recibieron el probiótico tuvieron una disminución en la frecuencia del cambio de apósito, así como también una menor incidencia de complicaciones postquirúrgicas, un 3.3% versus 6.6% de los otros grupos. Este estudio de 2015, Estados Unidos, querían dar probióticos en pediátricos con nutrición parenteral, un grupo de 20 niños, 10 del grupo probiótico, 10 del grupo placebo, entre 6 y 7 años, con quemaduras. Lo que vieron es que no había cambio en el tiempo de curación, y tampoco vieron un cambio en el uso de injerto. Aquí, por ejemplo, este estudio fue un estudio en donde no vieron ningún cambio, pero lo que vieron es que realmente los probióticos son clínicamente seguros para los niños. Entonces, que si bien ellos no reportaron ningún cambio en el tiempo de curación de la quemadura, pues tampoco les hizo daño ni tampoco atrasó el proceso de curación. 2018, Irán, dieron probióticos orales en pacientes con pie diabético. La población total fueron 60, 30 en el probiótico, 30 en el placebo, entre 40 y 85 años, pacientes con úlcera de pie diabético. Lo que vieron es que en el grupo que recibió los probióticos hubo una disminución en el tamaño de la úlcera, tanto de largo, ancho y profundidad, de entre 5 a 10 milímetros menos que el grupo tratado con placebo. Este estudio de 2014, Pakistán, lo que ellos estaban buscando era buscar terapias alternativas para disminuir infecciones, injertos y días de hospital en pacientes quemados, una población de 64 pacientes, 2 grupos, 22 en el grupo probióticos y 42 en el grupo control. Aquí si se dan cuenta, manejaron más en el grupo control, realmente no explican por qué. Las edades iban entre 28 y 43 años. Todos tenían quemaduras, como ya hemos mencionado, y aquí vieron que la tasa de éxito de los injertos fue mayor en el grupo con probióticos que en el grupo con placebo, 30 versus 20%. Y bueno, por último tenemos a los ácidos grasos omega 3, sobre todo hablando de EPA y DHA. Estos son muy importantes en la construcción de membranas celulares, en el desarrollo, integridad y funcionamiento de las células. Y pues sabemos que si las células del sistema inmunológico tienen membranas funcionales que les permitan llevar a cabo todas sus funciones adecuadamente, vamos a tener una mejor función de estas. Y aquí tenemos un artículo. Este artículo lo que querían era encontrar conocer los mecanismos de acción de los omega 3 en las heridas, sobre todo hablando de úlceras venosas crónicas en pacientes con diabetes. Y entonces, bueno, se dieron cuenta que los omega 3 tienen 4 formas de actuar. La primera es que regulan las proteínas de la matriz, las metaloproteinasas, las regulan para que éstas funcionen adecuadamente y con ello evitar la fibrosis. También lo que hacen es favorecer el fenotipo M2
de macrófagos del que tanto hablábamos que me favorece a la regeneración del tejido. También, por otro lado, evita alteraciones epigenéticas que desregulan la expresión de los genes en el proceso de curación y también promueven una microbiota sana en piel. Si hay una disbiosis en piel, esto va a contribuir a que la herida no cicatrice y es más que perdure y que pueda haber alguna infección ahí. A que si yo tengo una microbiota sana, bueno, pues va a ser mucho más fácil que mi herida pueda lograr sanar y evitar infecciones. Entonces, bueno, esos son los 4 mecanismos que encontraron en este artículo en los que pueden favorecer los omega 3 en la curación de este tipo de heridas. Y bueno, pues como podemos ver, a pesar de que falta que en el futuro contar con nuevas moléculas, con nuevas cosas para el tratamiento de los pacientes, pues podemos contar ahorita con estrategias para el mejor resultado de nuestros pacientes.